nuestra organización social. Yo simplemente en un minuto presentar a Amador, que es con quien nos va a acompañar en lo que queda de la mañana y también por la tarde. Simplemente así, por muy brevemente, decir que Amador se dedica como a pensar y actuar pensando y a compartir todo eso en diferentes, sobre todo en formatos como escritos, ¿no? Fue uno de los editores de la revista Archipiélago, también es uno de los editores o el editor de Acuarela Libros, que es una editorial que publica muchas cosas, entre ellas es donde, por ejemplo, yo me he leído ahí los libros de Tikkun y del Comité Invisible, y que cuando estábamos pensando en las tecnologías blandas y ahora también podéis, a otro sitio donde encontrar mucho del pensamiento de Amador y muchas entrevistas es en el blog de Interferencias en el diario.es, y también ahora está metido en una revista digital nueva que se llama Alexia, donde también ahora acaban de sacar, como el primer número creo que es, ¿no? Donde tienen un dossier sobre el campo de la cebada, que también saldrá hoy, será una de las cosas sobre las que hablemos hoy a la mañana. Y simplemente casi os dejo con él. Vamos a hablar, cuando pensamos un poco en al pensar los 3 días, ¿no? Un día que tenía más que ver con cómo nos organizamos, otro con cómo nos comportamos y otro con cómo nos comunicamos, pensábamos que Amador es alguien que sí que ha pensado todo el rato con cómo deconstruir las formas estas en las que habitualmente pensamos en cómo nos organizamos, incluso cuando pensamos en cómo organizarnos de formas diferentes solemos tender a organizarnos como nos estábamos organizando, y quizá yo creo que es interesante desde donde él se acerca o se trata de acercar, ¿no? Entonces nada, sin más, pues vamos a por ello. Pues nada, encantado de estar aquí para compartir, aportar algo a este congreso de Tecnoblandas y a este concepto que durante estos días vamos a intentar elaborar colectivamente. Pues un poco como me ha presentado Richie, yo vengo de el mundo de la filosofía y el mundo de la política, digamos, son las dos cosas que me interesan más, sin haber hecho la carrera de filosofía siquiera, así un poco en plan autodidacta, entonces con grandes lagunas y cosas de estas, pero siempre con un conocimiento a partir de lo que me apasiona, que es lo bueno que tiene moverse fuera de la academia. Luego también hace mucho frío fuera de la academia también, pero lo bueno que tiene estar fuera de la academia es que el conocimiento siempre puede tener una conexión con lo que a uno le apasiona en la vida, o con los problemas que uno tiene, o con las preguntas que uno se hace, o con las prácticas que uno se encuentra, ¿no? Y por otro lado, digamos, el segundo foco de interés, de pasión, sería la política, ¿no? Pero por política, la verdad, a veces pienso incluso si es un buen término este de política, ¿no? Porque siempre que hablamos de política pensamos, para mí, desgraciadamente, en la política de los políticos, ¿no? Entonces pensamos en las luchas por el poder, pensamos en las intrigas de palacio, pensamos en lo que sale en la televisión, pensamos en partidos políticos en pugna unos con otros, ¿no? Y para mí, digamos, la política tiene mucho más que ver con la pregunta colectiva, encarnada, sobre cómo vivimos juntos, ¿no? Para mí la política es hacernos esta pregunta. Y de hecho, bueno, creo que no es muy delirante esta definición mía de la política, porque creo que en su fundación, en Grecia, etcétera, bueno, pues ya tenía que ver con esta cuestión, ¿no? La política no tanto como una disputa por el poder, sino como una pregunta encarnada, colectiva, sobre cómo vivimos juntos, ¿no? Cómo queremos que sea la educación o la sanidad, o cómo distribuimos la riqueza, ¿no? Todo eso son preguntas políticas, en tanto que implican un planteamiento colectivo, un cuestionamiento colectivo sobre cómo queremos vivir juntos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que a mí me interesa por política siempre son procesos que tienen mucho que ver con gente cualquiera, porque yo entiendo que no hay especialistas de la política, ¿no? La política, en la definición que a mí me interesa, es una política sin especialistas, sin expertos de la política, ¿no? La política de los políticos sí que es una política, de alguna manera, que tiene más que ver con los especialistas de la cosa pública, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios o los políticos. Pero la política que me interesa a mí, o la que más me interesa a mí, tiene más que ver, digamos, con la gente cualquiera de nosotros, en tanto que vivimos en sociedad, podemos hacernos esta pregunta sobre cómo queremos vivir juntos, ¿no?
Entonces, en lugar de una política especializada por una figura profesional o especialista de lo público, que tampoco, digamos, reniego de ella, pero no es mi foco de interés, mi foco de pasión. Mi foco de pasión sería más bien esos momentos en los que nos hacemos preguntas por la vida común y se las hace la gente cualquiera. Para mí es muy importante este concepto de la política de cualquiera, ¿no? Y, por ejemplo, pues el 15M o todo lo que pasó a partir del 15M en España, pues para mí es una manifestación de esta política de cualquiera, en la que cualquiera puede hablar, puede encontrarse con el otro, puede pensar cómo quiere que sea esa vida en común, ¿no? El protagonista de la política que a mí me interesa es cualquiera, es precisamente cualquiera, ¿no? Un poco quizá por interesarme cuando hablo de política por este tipo de procesos, pues la verdad es que pues mucha gente piensa que yo soy, y de hecho los amigos me lo llaman, muchos amigos por ejemplo en Podemos, pues me dicen Amador es espontaneísta. Amador es espontaneísta, ¿no? Entonces, cuando yo les he dicho que venía a un congreso a hablar sobre organización, dicen, tú no sabes nada de eso, ¿no? Porque tú crees, digamos, una especie de efervescencia mágica de los procesos, ¿no? Pues el 15M, cosas que nadie decide hacer, que empiezan a hacerse y que nos involucran y que son unas evoluciones así orgánicas, un poco locas, incontroladas, que no hay una organización, ¿no? Que convoque, que estructure, que defina los pasos, ¿no? Entonces, pues bueno, los amigos me han dicho mucho esto, pero tú no sabes nada de organización, ¿de qué vas a hablar? Tú eres más bien espontaneísta, pues crees que las cosas, o en la política que te interesa, son más espontáneas, ¿no? Y la verdad es que yo no creo para nada esto sobre mí mismo, pero bueno, llevo sufriendo esta etiqueta desde hace un tiempo, entonces me he puesto a pensar si soy espontaneísta de verdad, y lo confieso entonces, como en Alcohólicos Anónimos, soy espontaneísta desde hace 10 años. O bien, digamos, si es que yo estoy pensando en otra organización. Y yo creo que es un poco más esto. Y es un poco lo que os voy a intentar plantear, ¿no? Yo creo que no es que no me interese la organización. Es que me interesa quizá otra manera de pensar lo organizativo, la organización, muy próxima a lo que se ha llamado muchas veces la autoorganización, ¿no? Pero bueno, los procesos que me interesan, por ejemplo el 15M, creo que son, lo digo así, como algo que podemos compartir, o por lo menos que es conocido entre todos, es un proceso de complejísima organización, ¿no? Muy fina, muy micropolítica, muy no es un proceso espontáneo, ni mucho menos, ¿no? No es un proceso ni mucho menos espontáneo, sino que requería de toda una organización complejísima, y muy sutil, y muy fina, y muy delicada, ¿no? Entonces, yo creo que no soy espontaneísta, le diría a estos amigos, y entonces que sí que tengo algo que compartiros sobre el tema de la organización, que es mi punto de vista sobre la organización, que quizá pues no es el tradicional, ¿no? Bueno, me ha asustado un poco, la verdad, al estar ahí al final, pues la estructura esta de la sala. De hecho, le he dicho a Richie, igual me pongo ahí a hablar en medio, lo que pasa es que no estoy muy acostumbrado. Entonces, igual empiezo un poco desde aquí y luego ya si estoy más tranquilo y más relajado, pues igual para la segunda parte de la charla me pongo ahí en medio, porque realmente, luego me ha dicho Richie, es que se utiliza para las juntas de gobierno. Digo, no me extraña porque es una estructura espacial de gobierno, digamos, ¿no? Así como un poco panóptica, que yo os estoy viendo a todos. Bueno, la charla va a tener dos partes, una un poco más abstracta o filosófica, con mis limitaciones al respecto, que soy filósofo de garaje, a mí me gusta decir filósofo de garaje, y luego una segunda, digamos, en las que entraremos en algunos casos prácticos. Intentaremos pensar las cuestiones organizativas a partir de estos procesos que os digo que me interesan, ¿no? A partir de cómo se dio la organización en Acampada Sol, o en el campo de Cebada que ha citado Richie, que es un espacio bien interesante de Madrid, que bueno, que hay gente además que por aquí que lo conoce mejor que yo, o la Tabacalera también, ¿no? La Tabacalera de Madrid, otro espacio autogestionado, muy complejo, muy loco, pero al mismo tiempo muy interesante. Entonces la primera parte es un poquito más abstracta, filosófica, y luego la segunda intentaremos pensar lo organizativo a partir de algunos casos, ¿no? A partir de lo que nos dicen algunos casos. Pues allá voy con la primera parte. Me podéis interrumpir cuando queráis, y de hecho, bueno, me gustaría empezar un poco a oíros también para ver si lo que digo, pues qué resonancia tiene, si se va
captando, digamos, el hilo del razonamiento, ¿no? Entonces me podéis interrumpir cuando queráis, pero yo siempre intentaré avanzar con mi hilo, ¿no? Es decir, ¿no? Que no me perdáis, sino intentar, digamos, volver a mi hilo, ¿no? A mi hilo del razonamiento. Pero sí que podéis, cuando tengáis alguna pregunta, si os ocurre algún ejemplo para aterrizar lo que yo estoy diciendo o cualquier cuestión, lo podéis plantear. Y yo me daré a mí mismo el permiso y la voluntad de intentar siempre volver a mi hilo, ¿no? Bueno, yo en esta parte más abstracta lo que os voy a proponer es un juego, digamos, conceptual con entre dos paradigmas o dos maneras de mirar la realidad y dos maneras de hacer en la realidad, ¿no? E incluso dos sensibilidades hacia el mundo, ¿no? Uno le llamo el paradigma del gobierno y otro le he llamado el paradigma del habitar. Luego os iré dando bibliografía porque yo también os tengo que decir que no soy un creador de conceptos, sino más bien alguien que sistematiza cosas y hace conexiones entre las cosas, ¿no? Más que... Entonces, bueno, todo lo que os tengo que decir, pues en realidad son conexiones mías, pero de lecturas y así que están haciendo otros por ahí, que luego os puedo también desvelar el código fuente de la cosa, ¿no? Pero bueno, ahora para no hablar de autores y no liarnos en la discusión sobre autores, sino sobre la cosa en sí, pues voy a dejar un poco de lado la cuestión bibliográfica, ¿no? Paradigma del gobierno, paradigma del habitar. Son dos maneras de pensar la organización. Un poco como decía antes, no es que el paradigma del gobierno piense la organización y el paradigma del habitar sea más bien esta cuestión espontánea, medio mágica, que las cosas como que marchan solas o bueno, todo fluye o algo así, ¿no? Son dos maneras de pensar y de construir organización. Lo que pasa es que distintas maneras de pensar y construir organización. Pero no es que la organización quede en el lado del paradigma del gobierno y en el paradigma del habitar sea más bien algo espontáneo, milagroso, mágico. No, son dos maneras de pensar la organización. El paradigma del gobierno para mí es paradigma filosófico, tiene que ver con el paradigma filosófico occidental por excelencia, digamos. Y el fundador de este paradigma para mí es, Platón, digamos, ¿no? Es decir, que es el núcleo fuerte de la filosofía occidental y el núcleo fuerte de la metafísica occidental, en el sentido de la manera que tenemos de ver el mundo, ¿no? Es decir, que este señor Platón hace 2500 años constituyó una serie de ideas, fuerza, que siguen, para mí, determinando nuestra manera de ver la realidad, de acercarnos a la realidad, ¿no? Entonces, el paradigma del gobierno, de alguna manera, estaría estrechamente ligado a la filosofía occidental. ¿Cómo definir en una frase el paradigma del gobierno, ¿no? Tiene que ver con una teoría del conocimiento, que estaría en Platón, ¿no? Y bueno, lo podríamos quizá definir de manera muy sencilla, muy básica, muy simple, si hay algún filósofo en la sala que me perdone, con una frase que sería algo así como: lo que se ve no es lo que pasa. Lo que se ve no es lo que pasa. De alguna manera, esa es una frase que yo creo que algo de Platón capta, ¿no? Sin pretender resumir a Platón así, pero que algo de importante de Platón y por tanto de la corriente fuerte de la filosofía del pensamiento occidental capta, ¿no? ¿Qué significa lo que se ve no es lo que pasa? Bueno, es muy sencillo. Si metemos un palo en el agua, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el palo se dobla, ¿no? Pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que se está aquí jugando? La cuestión es que la sensibilidad, lo sensible, los sentidos no se engañan. No se engañan. En la teoría del conocimiento, que es el núcleo duro de la filosofía occidental, lo sensible, los sentidos, no se engañan. No son vías de acceso al conocimiento. Si nosotros nos dejamos llevar por los sentidos para llegar a la verdad, lo que vamos a ver es que el palo se dobla en el agua, pero no se está doblando en el agua. Sabemos que no es así. Gracias a que saber es distinto de sentir, podemos alcanzar la verdad, podemos saber que no se dobla el palo en el agua, ¿no? Hay una frase muy potente de Platón, muy fuerte, que él dice: pensar es arrancarse los ojos.
Pensar no tiene que ver con todas las tragedias griegas, Edipo, etc., ¿no? Pensar es arrancarse los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos te van a engañar. Lo sensible te va a engañar. Para pensar hay que ir más allá de lo sensible, hay que razonar, hay que abstraer, ¿no? Entonces, bueno, esta frase tan potente de Platón, pensar es arrancarse los ojos. Si tú quieres pensar, tienes que arrancarte los ojos. ¿Qué significa esto? Poner entre paréntesis el mundo sensible. Si tú quieres conocer, tienes que poner entre paréntesis el mundo sensible, ¿no? Poner entre paréntesis el mundo sensible, por ejemplo, es la lucha contra la opinión, ¿no? En Platón está la razón y está la opinión, la doxa, ¿no? Doxa, de la cual luego deriva la palabra dogma. Para Platón, el verdaderamente dogmático es el que no tiene más que opiniones. Ah, pues yo creo esto. Ah, pues yo creo esto. Bueno, tú creerás lo que quieras creer, pero las cosas son lo que son, no lo que tú quieras creer, ¿no? Entonces, hay una lucha esencial desde Platón y a lo largo de toda la filosofía occidental, es la lucha contra la opinión. No. Pues puedes pensar lo que quieras, ¿no? Yo tengo esta opinión o tengo este gusto, ¿no? Pero eso no es la verdad, ¿no? Eso más bien tiene que ver con lo sensible. Ah, pues a mí me parece esto. Ah, pues tengo tal estado de ánimo y creo que es esto. O no. Una cosa es la verdad y otra cosa es la opinión, ¿no? La lucha contra la opinión es la lucha contra lo sensible en el conocimiento. Contra lo sensible en el conocimiento. El concepto, es decir, la definición de una cosa, nunca se puede tocar. Hay una frase muy potente de Spinoza al respecto, siglos más tarde, el filósofo judío, él dice: el concepto de perro no ladra, el concepto de círculo no es redondo, ¿no? El concepto de perro no ladra, el concepto de perro es la definición de lo que es un perro, pero no ladra. Y el concepto de círculo no es redondo, es una fórmula matemática, y es igual a ax más b, pero no es redondo, ¿no? No es lo que nosotros, cuando yo os digo círculo, imagináis en vuestra cabeza, o que os viene un perro, vuestro perro, ladrando y así. No es un perro en concreto, vuestro perro o así. Es la idea de perro, es la idea de círculo. Y no se puede tocar, solo se puede pensar, ¿no? A través de... Bueno, ahora vemos eso. Pensar es, por tanto, ver, ¿vale? Pero en todo caso, ver con el ojo de la mente pura. Ver con el ojo de la mente pura, ¿no? Se piensa, pues, haciendo el vacío. ¿No? Para pensar hay que hacer el vacío. Hacer el vacío de nuestras opiniones, hacer el vacío de nuestra subjetividad, hacer el vacío de lo que somos, de nuestra clase social, de nuestro género, del momento histórico en el que hemos nacido. Todo eso nos va a impedir pensar, ¿no? Nos va a impedir pensar. Porque vamos a pensar, por ejemplo, pues no sé, que los perros o los gatos en Egipto pues son dioses, por ejemplo, ¿no? Porque tiene que ver con la religión del momento en el que has nacido. Pero para saber lo que es un perro o un gato, no tienes que pensarlo según tu sociedad te dice que tienes que pensarlo. Hay que abstraer. Las verdades son intemporales, o eternamente verdaderas o eternamente falsas. No dependen, ¿no? Las leyes, la ley de la gravedad, la ley, no depende del momento histórico, ¿no? Son eternamente verdaderas o eternamente falsas. Por tanto, para pensar hay que hacer el vacío y vaciarnos de todo lo que es género, clase social, opiniones, subjetividad, medio en el que hemos nacido, lugar geográfico, lengua incluso, ¿no? El lenguaje será el lenguaje matemático, el lenguaje que no es de nadie, en el que las cosas son así, no tanto el lenguaje de cada cual, ¿no? O sea, yo. Un poco, desde luego entraría en tensión fuerte. No sé si lo contrario, o igual sí, pero habría una tensión fuerte. Yo creo que la teoría del conocimiento situado tendría más que ver con el segundo paradigma, con el paradigma del hábitat, ¿no? Pero el primer paradigma, desde luego, las verdades no son depende de la situación, no, depende
de mi situación, la verdad es esta, ¿no? O un círculo, pues no, aquí en esta sociedad pensamos que un círculo es otra cosa, ¿no? No, las verdades sobrevuelan el tiempo, sobrevuelan las sociedades, sobrevuelan los lugares, sobrevuelan los imaginarios. Son así independientemente de lo que nosotros queramos ver en ellas. Esa es la teoría fuerte de la filosofía, eso es la ciencia dura, digamos, ¿no? Y la teoría fuerte filosófica, ¿no? Entonces, es, desde luego, en pugna, no sé si en contra, no sé, pero en pugna con el conocimiento situado, eso desde luego. ¿Qué pasa, lo que dice Platón, si no hay vacío, si no hacemos el vacío? Pues entonces que no estaremos pensando nosotros. Se nos colará algo de sociedad, algo de historia, y pensaremos lo que pensamos porque somos, por ejemplo, pues burgueses o proletarios, o hombres, o mujeres, o vascos, o, ¿no? Pero no estará la cosa pensándose a sí misma, si nosotros pensando sobre la cosa. No estaremos más que repitiendo prejuicios. Si no hacemos el vacío, si no ponemos entre paréntesis lo sensible, si no vaciamos, ¿no? A la hora de pensar, pensarán nuestros prejuicios, pero no estará pensando, digamos, la verdad, ¿no? No habrá razonamiento, lo que habrá es prejuicios, ¿no? De hecho, la fórmula famosa de Kant, sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar, pues yo creo que significa atrévete a dejar de ser una estación repetidora de clichés, de prejuicios, de lo que te dijo tu mamá o tu papá, o te lo dijeron en el trabajo, o te dijo Rajoy o Pablo Iglesias. No, atrévete a pensar, atrévete a ir más allá de la mera reproducción de estereotipos por ser quien eres, ¿no? Atrévete a dejar de ser un eco pasivo del mundo, ¿no? Una frase también. O esto que dice Antonio Machado, muy bonito, que le hace decir a su personaje, al Juan de Mairena, dice, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Lo que pasa es que en esa cita de Machado, Machado hace decir al porquero, no me convence, ¿no? Entonces ahí ya hay un escepticismo con respecto a este paradigma, ¿no? Pero el paradigma estaría expresado en la primera frase, el paradigma del gobierno y su teoría del conocimiento pareja, ¿no? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Bueno, ahí está el porquero también que mete su duda, ¿no? Entonces, digamos, el conocimiento científico sería este lugar vacío. La matemática está vacía de subjetividad, vacía de lugar histórico, vacía de clase social, ¿no? O no hay una matemática burguesa. Bueno, en la Unión Soviética llegaron a pensar un poco que sí, estuvieron en esa discusión, pero en principio no hay una matemática burguesa y una matemática proletaria, no hay una matemática masculina y una matemática femenina, no hay una matemática vasca y una matemática francesa, ¿no? Ahí están las matemáticas, donde las cosas se dicen a sí mismas, ¿no? Bueno, igual aquí en el País Vasco y en Bilbao hay unas matemáticas, pero bueno, yo no me he enterado. Luego hay autores que piensan que esto no es tan así. Hay un libro maravilloso de un tipo que se llama Emanuel Lizcano que dice las matemáticas tienen que ver también con imaginarios sociales, ¿no? Muy potente y viene a intentar, sería como el porquero de nuevo, alguien que dice, no me convence, ¿no? O un instrumento científico, ¿qué es un microscopio? ¿Qué es una cámara de niebla? ¿Qué es un acelerador de partículas? Es lugares, espacios, instrumentos, dispositivos vaciados de subjetividad, vaciados de lugar histórico, vaciados de cualquier inscripción particular en el espacio y en el tiempo, ¿no? No, el termómetro, si tomas la temperatura, no te da la temperatura según seas hombre, mujer, proletario, burgués, vasco o francés, ¿no? Te da la temperatura, digamos, te dice lo que es. Entonces, para pensar, tienes que hacer el vacío. Hacer el vacío es, por ejemplo, el lenguaje matemático, los instrumentos científicos, expurgar, digamos, de subjetividad histórica, particular, situada, lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poco la teoría del conocimiento, del paradigma del gobierno. Pero ahora llegaría el paradigma del gobierno, que no es una teoría del conocimiento. El paradigma del gobierno es cómo hacemos las cosas, cómo nos organizamos, cómo decidimos, cómo actuamos, qué significa ser libre, qué significa ser libre. Hay una anécdota bonita de Diógenes, el famoso filósofo del tonel, que le dice a Alejandro Magno lo que ya sabéis que le dice, bueno, este filósofo cínico, digamos, ¿no? Desafiante siempre, que parece que el hombre estaba haciendo un viaje de mar cerca de la isla de Creta
y le capturaron unos piratas y entonces pues le vendieron como esclavo. Y el subastador le dijo, bueno, ¿y tú qué eres? Y decían, yo filósofo. Y dice, ya, pero ¿esto para qué sirve? ¿Cómo te vendo yo? ¿Cómo te presento para que alguien te compre? ¿Para qué servís los filósofos? Y él dijo, para gobernar. ¿No? Le dijo así, en plan, era el esclavo, pero desafiante le dijo, los filósofos servimos para gobernar. ¿Qué significa esto de que para gobernar, ¿no? Que articula, digamos, esta idea del paradigma del gobierno? Significa que el gobierno y razón tienen muchísimo que ver. Gobierno y razón tienen muchísimo que ver. Otra frase, un poco como esa que decíamos de arrancarse los ojos de Platón, es otra que él dice en el Fedón, que es un diálogo precioso sobre el alma, y él dice, la filosofía es un aprendizaje de la muerte. Es un aprendizaje de la muerte. Significa morir en tanto que seres particulares, hombre, mujer, burgués, proletario, vasco, español, francés, etcétera, y para, digamos, dejar que la cosa hable, ¿no? Entonces, es un aprendizaje de la muerte. Matar las opiniones, un silencio mortal de las opiniones, digamos, para que las cosas puedan hablar, ¿no? Entonces, actuar, gobernar, organizarse desde el paradigma del gobierno tiene muchísimo que ver con todo esto que hemos ido desplegando. En el sentido de que actuar en este paradigma es hacer lo que hay que hacer, hacer lo que hay que hacer. Es decir, igual que en la teoría del conocimiento que hemos ido desarrollando, conocer no es conocer lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me pasa, hoy esto, mañana lo otro, es lo que la cosa es, ¿no? Lo que el círculo es. En el paradigma de lo que se llama la razón práctica, ¿no? Kant tiene esta distinción entre razón teórica, que sería un poquito esto que os he venido a desarrollar, y razón práctica. Esto se supone que nos sirve para vivir, ¿no? Entonces, en la razón práctica debemos actuar según lo que hay que hacer. Un poco lo que, no sé si habéis oído, en Kant se llama el imperativo categórico. Por ejemplo, no hagas lo que no quieres que se te haga a ti. Esto es una ley que sirve para cualquier situación. Igual que el conocimiento va más allá de cualquier situación, está por encima de cualquier situación, en la teoría de la práctica también hay una ley que está por encima de las propias situaciones, ¿no? Actuar libremente, en la historia de la filosofía, según este paradigma del gobierno, paradójicamente es actuar por deber, es hacer lo que hay que hacer. Es obedecer la ley, por ejemplo, ¿no? Sería aplicar en cada caso concreto este imperativo categórico, por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieres que te sea hecho a ti, ¿no? Entonces habría como una especie como de paradoja por la cual la libertad en absoluto sería hacer lo que a mí me dé la gana, no, sería hacer lo que hay que hacer. Igual que pensar no es pensar lo que a mí me dé la gana, es pensar lo que hay que pensar. Por ejemplo, que un círculo es Y es igual a X más B, no una cosa muy redonda. No, una cosa muy redonda es una impresión muy mala. No, es la ley Y es igual a X más B, la definición de la cosa. Pues lo mismo en la práctica, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Un poco con la pregunta de Sayoa sería, lo que hay que hacer en cada situación de nuestra vida no depende de la situación misma. No depende de la situación misma. Para pensar lo que hay que hacer, hay que distanciarse de la situación, hay que abstraerse de la situación, porque si no nos va a pasar lo mismo que con el palo en el agua, nos va a engañar, ¿no? Digamos, lo sensible, ¿no? Vamos a actuar mal, porque vamos a actuar, por ejemplo, pues haciendo un favor a un amigo, o porque esta persona es mi familiar, o por un lazo de amistad, de parentesco. No, eso no. Es como si pensáramos las cosas según tuviéramos una familia o no. Hay que hacer lo que hay que hacer, no porque la otra persona sea tu amiga, no porque la otra persona sea tu familiar. Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que obedecer la ley. Eso es la libertad. Y lo otro es simplemente repetir tus prejuicios, digamos, como persona, ¿no? Hacer, pues yo hago lo que, no sé, pues defiendo a los míos, ya. Pero si cada uno defendiera los suyos, ¿qué pasaría, no? Entonces, aquí vemos también cómo la idea de gobierno, la idea de práctica, de decisión, de acción, desde el paradigma del gobierno es contraria también a lo situado, digamos, ¿no? Para pensar lo que hay que hacer en cada situación, hay que salirse de la situación, hay que abstraer, hay que distanciarse, ¿no?
para hacer lo justo, ¿no? Y voy a hacer un resumencito, a ver si os queda más claro esto, y ahora pasamos a preguntas. Lo justo, el deber ser, ¿no? Que es una fórmula muy importante en filosofía. Lo que debe ser hecho, lo que debe ser hecho, no lo que queremos hacer, lo que debe ser hecho. Entonces, en resumen, ¿qué sería gobernar? ¿Qué sería organizar las cosas desde el paradigma del gobierno? Por ejemplo, uno sería arrancarse los ojos y aprender a morir. Es decir, atreverse a pensar, atreverse a no pensar como seres humanos concretos que hacen lo que hacen, piensan lo que piensan porque han nacido en esta familia o en este país o en esta clase social, ¿no? Porque lo sensible induce a error. Este sería el primer paso. El segundo, deducir con el pensamiento y proyectar lo que debe hacerse, lo justo, lo que debe hacerse, ¿no? Esto se deduce y se proyecta, lo que hay que hacer. La ley, ¿no? Y el tercer paso sería aplicarlo a la realidad. Aplicarlo a la realidad. Ajustando lo que hay a lo que debe haber, ¿no? La manera de organizar las cosas en el paradigma del gobierno es pensar, razonar lo que debe hacerse, lo justo, y luego esa idea, esa ley, ese deber ser, lo llevas a la práctica, ¿no? Lo llevas a la práctica. Esto ha moldeado multitud de dimensiones de nuestro comportamiento, de nuestro comportamiento occidental. Hay un libro, por ejemplo, precioso que piensa cómo es la estrategia en Occidente, la estrategia de guerra, cómo piensa von Clausewitz, cómo piensan los grandes teóricos de la guerra. Bueno, y lo que viene a decir es que en Occidente la estrategia se piensa así. Tú primero tienes el plan y luego lo llevas a la práctica. Primero tienes el plan. Y el plan lo haces en un lugar vacío también, ¿no? Lo haces en un lugar lo menos posible influenciado por, bueno, yo creo que habría que hacer esto, pues a mí me gustaría que se hiciera aquello. No, bueno, hay que hacer el plan, tiene que ser serio, ¿no? Primero el plan, y luego el plan se lleva a la práctica en la batalla, ¿no? Y el arte es combinar el plan, que siempre es ideal, que siempre es un modelo, que nunca es lo real mismo, igual que el concepto de perro no ladra, a lo real, ¿no? Que siempre tiene rugosidades, obstáculos, etc. Es un libro precioso que intenta pensar cómo la estrategia en Occidente, digamos, a diferencia de, por ejemplo, la estrategia en China, porque parece ser que los chinos piensan muy diferente, luego si queréis os lo cuento que es muy chulo también, pues digamos es primero establecer el plan, proyectar el plan y luego llevarlo a la práctica. Pensar cuántos comportamientos en nuestra propia vida, en la economía, en la política, en el día a día, no hacemos así. Primero proyectando lo que debe hacerse y luego, digamos, aplicándolo a la realidad, ¿no? Ahí veía una pregunta por ahí que me he comido. Cuando ha hablado de la libertad, no he entendido bien dónde se sitúa libertad en este. La filosofía occidental y en el paradigma del gobierno sería que libertad es no actuar según lo que debe hacerse. Igual que cuando dice Kant, ¿qué es atrévete a pensar? Pues pensar es deja de hacer lo que te dijo tu mamá, deja de pensar lo que te dijo tu mamá que tienes que pensar, tu papá, tu clase social, ¿no? Tu sociedad, tu familia. Deja de pensar, porque no estás más que entonces, eres un repetidor de cosas que te han dicho. Eres un repetidor. Pensar no tiene nada que ver con eso. Pues de alguna manera habría un en vez de atrévete a pensar, atrévete a ser libre. Atrévete a ser libre sería no hagas no te comportes, ¿no? Tendría que ver con los comportamientos del segundo día, según te ha dicho tu mamá o tu papá o tu clase social. Para ser libre hay que hacer lo que es justo hacer. No lo que a ti te han dicho que tienes que hacer. Y lo que es justo hacer se tiene que pensar, primero que hay que deducirlo, hay que pensarlo en abstracto y luego llevarlo a la realidad, ¿no? Un poco esta sería esa idea. ¿Queda más claro? Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna cosa más hasta aquí? ¿Se sigue? Quizá con esto de la libertad, esa idea de libertad como de ser civilizado, ¿no? O sea, que es una libertad civilizada y que tiene que ver con no dejarte llevar por los instintos, ¿no? O sea, con saberte adecuar como a las normas que están pactadas, ¿no? O algo así. Pues como otro ejemplo que yo creo que es muy claro, porque digamos que todo este paradigma del gobierno es un horror,
espantoso del que tenemos que huir. Es que han salido cosas buenísimas también de aquí. Por ejemplo, la idea de derechos humanos. La idea de derechos humanos está directamente ligada a este paradigma. Oye, hay derechos de los seres humanos en tanto que seres humanos, no en tanto que burgueses y proletarios, no en tanto que hombres y mujeres, no en tanto que vascos y franceses, no en tanto que han nacido aquí y allá, o sea, en tanto que seres humanos, en tanto que una nada, se dice en filosofía, ¿no? En tanto que sin particularidades, el ser humano genérico, el ser humano abstracto, tiene derechos en tanto que tal, ¿no? Pues esta es una idea, o sea que los derechos no dependen de, no, pues solamente tienen derechos los ricos, no, pues solamente tienen derechos los hombres, no, tienen derechos, si tu Estado te protege, el Estado que te ha tocado, por suerte te protege, tienes derechos, si no, no tienes derechos, pues no. Aquí hay una idea, que es la idea de la Revolución Francesa, que es la revolución de la razón, que es tenemos derechos en tanto que seres humanos, en tanto que seres pensantes, en tanto que seres capaces de pensar y de actuar con libertad. Entonces, por ejemplo, libertad en política sería actúa según los derechos humanos, ¿no? Actúa según los derechos humanos. Os pongo un ejemplo, digamos, positivo del paradigma del gobierno para bueno, que veáis hasta qué punto, digamos, es fundador de tantas cosas que nos son importantes hoy, ¿no? No sé si había por ahí algún par de preguntillas más. Sí, pero es que tal y como estabas diciendo, que tal como lo estabas diciendo, que hay que hacer lo que hay que hacer y tal, es como si... O sea, como si eliminase esa forma de moverse, que eliminase el acontecer de las cosas. O sea, como si no hubiera... O sea, quiero decir, yo estaba justo pensando en 1789. De repente hay una serie de personas que dicen, no nos convence, no nos representa. ¿Pero qué quiere decir esto? Que anteriormente no habían pensado lo que había que pensar. O sea, hasta ese momento de repente alguien no se sale de lo que su padre y su madre le habían dicho. ¿Quién eras según, por ejemplo? Pues... Pero esto sitúa la historia en un estado de sueño constante, menos en ciertos justo periodos muy, muy pequeños, ¿no? Yo diría que desde el paradigma... Estamos analizando un paradigma como un poco neutralmente, ¿no? Para intentar entenderlo. Luego yo voy a plantear una alternativa porque a mí, por razones que ahora os comentaré también, este paradigma no me convence para cambiar las cosas, ¿no? Pero yo diría que desde el paradigma del gobierno, que tiene este lado de razón teórica y de razón práctica, el mundo de los seres humanos es sobre todo un mundo de alienación, un mundo de mentira, un mundo de engaño, un mundo en el que creemos que las cosas son como nos dice la tele. Y en el caso de la Revolución Francesa, pues, bueno, ¿qué es lo que dice el abate Sieyes, uno de los revolucionarios? Pensemos según... dejad de pensar según la clase social en la que habéis nacido, ¿no? Los campesinos, los nobles y los curas, ¿no? Los tres estados. Pues dejad de pensar, pensemos en tanto que seres humanos. Hagamos una constitución en tanto que derechos humanos, ¿no? Que gobierne, digamos, la razón, los hombres que se reúnen y deciden qué es lo justo. No porque lo justo sea lo que nos han dicho nuestros antepasados, lo que dice Dios, lo que dicen los nobles, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que digamos que el conocimiento ha estado constantemente en manos de la gente que a la vez tenía el poder económico. O sea, quiero decir que era muy raro que la gente de las clases menos favorecidas pudiera acceder a la filosofía. Y claro, ese hay que hacer lo que hay que hacer venía siempre del lado del que tenía el poder económico y el poder en general. Claro. Y por eso ese hacer lo que hay que hacer podía ser el que hacer lo que hay que hacer con lo que me conviene a cierta clase. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer, falso, porque el hay que hacer lo que hay que hacer es hay que hacer lo que hay que hacer independientemente de tu particularidad concreta. Pero si es un hay que hacer lo que hay que hacer porque me conviene a mí que soy rico, entonces no es una engañifa. Pero es muy difícil separarlo. Muy difícil, eso sí, claro, eso sí. Claro, pues es una guerra sin cuartel del pensamiento contra la ideología, del pensamiento contra la opinión, del pensamiento contra la alienación, del pensamiento contra la televisión. Sí, vale. No, solo por hacer un comentario también al hilo de lo que ha dicho Sayoa, que por supuesto ese paradigma de gobierno, que es el de la trascendencia, es totalmente opuesto al del conocimiento situado.
inmanente y que o sea, y es tan importante tener en cuenta el conocimiento situado como decirte que toda esa lectura de Platón es situada e interesada, porque hay otro Platón, y hay otro Aristóteles que piensa que el conocimiento no está por encima de la gente. O sea, que incluso esa lectura que hemos hecho como si fuera la lectura de Platón, ese Platón único no existe ni siquiera. O sea, digo, sin más. Bueno, yo porque luego soy más posmoderno y entonces pues cada uno tiene su Platón y tal, pero vamos que no, desde este paradigma no habría muchos Platones. No, desde ese no, pero es que ese paradigma lo ha dicho gente que le interesaba que ese fuera el paradigma, ¿no? El alienante, bueno, el trascendente, ¿no? Sería toda una discusión. Sí, para esa gente en realidad es un paradigma liberador, ¿no? Es un paradigma, digamos, de... Bueno, pues eso, como la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Dejar de creer lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, que hay que decir y que creer, ¿no? Pero bueno, os digo que la apuesta es intentar comprender este paradigma, porque este paradigma, yo diría, aún modela nuestra manera de pensar la organización. Por eso yo creo que hay que entenderlo bien para si queremos luego rebelarnos contra él, ¿no? Y por las buenas razones. Y también comprendiendo que cosas que podemos ver positivas o que han tenido efectos positivos de liberación de los seres humanos, como los derechos humanos, ¿no? Pues tienen que ver con este paradigma, ¿no? Dos preguntas más y luego continúo. Sí, muy rápido. No, es una reflexión, ¿no? Porque, claro, lo que estamos hablando es un paradigma de arrancarse los ojos, aprender a morir. Claro, lo puedo llegar a visualizar en lo individual, ¿no? Pero en el momento en que esas leyes o ese hacer lo que hay que hacer se hace entre más de un ente, es posible, o sea, que decir, porque en el momento en que hay una interacción entre más de un aunque tengamos los ojos arrancados, pero en el momento en que hay esa interacción, no sé, me surge ahí. Sí, se supone que por supuesto, que hay dispositivos, herramientas, mecanismos, ¿no? No sé si serían tecnoblandas o tecnodurísimas, pero para intentar, digamos, que lo justo sea elaborado colectivamente. Bueno, eso tiene que ver con el invento de una asamblea como el espacio vacío, y así lo piensan los griegos, el espacio vacío, un espacio donde no hay un rey, donde no hay un texto religioso, donde es un espacio de poder vacío en el que, bueno, supuestamente cualquiera puede argumentar y contraargumentar. Y en ese proceso de argumentación y contraargumentación llegaremos a una decisión sobre lo justo, sobre lo que hay que hacer, que, digamos, potencialmente o en todo lo posible esté desprendida de simplemente se hace lo que se hace porque es mi interés que se haga, porque es el interés de una clase social, porque es el interés de los que gobiernan, porque es el interés... Se supone que toda la arquitectura en la que vivimos, el Estado de Derecho, el Parlamento, las constituciones basadas en derechos humanos, son precisamente dispositivos que, digamos, desarrollan una idea sobre el gobierno que se basa en esto, que se basa en limitar el poder interesado de las élites y se basa en más ideas de universalidad, se supone, ¿no? Pero bueno, digamos que una cosa es que veamos luego, oye, pues no se ha conseguido, esto es, en fin, un camuflaje para que los otros que manden, además, lo hagan en nombre de todos, pero bueno, que sí que, de alguna manera, la escolarización obligatoria, el Estado de Derecho, separación de poderes, Parlamento, Constitución basada en los derechos humanos, todo esto, en principio, son maneras, dispositivos para que gobierne la razón. A ver. Estaba pensando que ese reto de la Revolución Francesa y también la dificultad de pensar arrancándose los ojos en colectivo, yo tengo mucha imaginación, o sea, mucho pensamiento visual, y me estaba acordando del principio de la Constitución francesa, que empieza con la Carta de los Derechos del Hombre, que quizás es como un intento de planteárselo de forma más audaz o más revolucionaria, como un objetivo a conseguir, y la parte más de Constitución, una adaptación al contexto que se podía abordar en ese momento. Por solo como... Vamos, lo que pasa es que luego, bueno, en fin, sería muy largo, pero claro, luego de repente ves que en las asambleas griegas no hay mujeres, ni esclavos, ni metecos. En las francesas las mujeres tampoco así. Los negros, hasta que...
Pero bueno, se supone que ese proceso sería un proceso de depuración infinita, que cuando se revuelven lo que se llaman los jacobinos negros, ¿no? Los negros en Haití, lo hacen contra los franceses en nombre de los principios franceses. Y nosotros también somos seres humanos. Las mujeres también somos seres humanos. Los negros también son seres humanos. Entonces, en nombre de esos principios, vuelves a pelear contra los poderosos, ¿no? ¿Es el tiempo, así como hora y media, esta primera parte? Sí, queda media hora. Bueno, entonces, un montón de dimensiones de lo humano tienen que ver con este paradigma del gobierno, que tiene razón teórica y razón práctica. También el cambio revolucionario se ha pensado con el paradigma del gobierno, se ha pensado bajo el esquema del paradigma del gobierno. Aún se piensa bajo el esquema del paradigma del gobierno, ¿no? Serían dos pasos. Uno, se deduce lo que debe hacerse, en principio, digamos, arrancándose los ojos para poder pensar libremente, ¿no? Poniendo entre paréntesis lo que hay, ¿no? Se deduce lo que debe hacerse, es el plan, es el programa, es la hipótesis, ¿no? Y luego se aplica y se aplica y se impone a la realidad, se fuerza a la realidad, ¿no? Se lleva a término lo que debe hacerse, se piensa estratégicamente. ¿Qué es el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico es la ciencia de los medios y los fines. Los fines es el plan que tú quieres hacer, el plan que tú quieres llevar a cabo, ¿no? La idea, lo justo, lo que debe ser, la idea, la ley, todo esto que hemos dicho, ¿no? Y luego los medios es con lo que cuentas, con lo que cuentas. Pues la estrategia es la ciencia que piensa en relación lo que hay y lo que debe haber, ¿no? Y se lucha contra los 1000 obstáculos que en la realidad hacen que no se pueda llevar a cabo lo justo, que son infinitos, ¿no? Desde este paradigma son infinitos. Infinitas cosas impiden que se lleve a cabo lo que hay que hacer, ¿no? Yo diría que la creación política por excelencia del siglo XX, nos guste más, nos guste menos, el partido político, el partido de masas, ¿no? Está absolutamente calcada del paradigma del gobierno, ¿no? El partido, como se piensa, por ejemplo, en el marxismo-leninismo, por ejemplo, el partido, ¿no? Es el lugar vacío, es precisamente el contexto cero, es el ojo de la mente pura, ¿no? Los intelectuales, que son los capaces de arrancarse los ojos, deducen lo que hay que hacer, por ejemplo, según la ciencia marxista, que supuestamente también es una ciencia neutra, por encima, digamos, de los intereses particulares, etcétera, y las masas del partido lo llevan a término, lo ejecutan, lo llevan a la realidad, ¿no? El partido leninista, por ejemplo, que es una creación histórica impresionante, digamos, y que determina todo lo que han sido luego los partidos políticos, pues es este esquema, ¿no? Los intelectuales capaces de pensar racionalmente, las masas que serán las que lleven a cabo lo que los intelectuales han deducido que hay que hacer, ¿no? Por un lado el plan, por otro lado llevar ese plan a la realidad, ejecutarla, ¿no? El partido es el contexto cero, el lugar vacío, el ojo de la mente pura, que aplica la realidad, que quiere transformar la realidad, ¿no? El siglo XX, hay un libro precioso de este filósofo Alain Badiou, se llama El siglo, y él piensa, bueno, el siglo XX es el siglo del partido. Nos guste más, nos guste menos, nos parezca horrible o no, es el siglo del partido. Y el partido es la creación política que sigue este esquema. Se piensa, se deduce, se piensa racionalmente, la ciencia marxista, y se lleva a la práctica a través del combate, a través de la lucha, a través de las masas en acción en la calle, ¿no? Yo diría que el partido político, la verdad es que está bastante en decadencia. En el siglo XXI no sé si va a ser el partido político, espero que no. Creo que, bueno, antes eran máquinas, ¿no? Por utilizar términos que se han utilizado antes, superpoderosas, que impregnaban toda la vida social, impregnaban toda la vida cotidiana, toda la vida de la gente, etcétera. El partido era también la cultura, era también el espacio de socialización, era el espacio de la vida, ¿no? Yo diría que los partidos hoy tienen un interés mucho más limitado, ¿no? Una fuerza mucho más limitada, ¿no? Son máquinas electoralistas sometidas a la televisión, pero ya no son espacios de vida, ¿no? Ya no son espacios de... Pero, sin embargo, creo que seguimos pensando la política según el esquema del partido. Es decir, podemos tener un partido en la cabeza y en el corazón, aunque no pertenezcamos a ningún partido.
Cuando, por ejemplo, pensamos que la intervención política es algo que viene desde fuera de las situaciones, ¿no? Cuando pensamos estratégicamente los medios y los fines. Cuando pensamos, por ejemplo, el activismo político como el esfuerzo de voluntad que empuja lo que hay hasta lo que debería de haber. Bueno, en un montón de rasgos, en la lógica del partido, aunque los partidos estén menos fuertes, sigue operando, ¿no? Y bueno, aquí llegaría un punto, digamos, de mi crítica hacia el paradigma del gobierno, ¿no? Yo diría que hay que hacer una bifurcación histórica, dejar de pensar en términos del paradigma del gobierno, inventar otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí, y es también como una apuesta un poco, ¿no? Pero donde están las potencias capaces de cambiar la realidad es precisamente en los mundos sensibles que el paradigma del gobierno nos enseña a no ver, ¿no? Para mí, digamos, es en las realidades concretas, en las situaciones concretas donde laten las potencias, las invenciones, las creaciones capaces de cambiar las cosas, ¿no? Pero es justo eso lo que el paradigma del gobierno nos enseña a no ver. No veas eso, porque eso te va a engañar. Te vas a creer que el palo se dobla. No hay que ver eso, hay que hacer ciencia. Yo diría no, es en las realidades concretas, de las prácticas, en nuestra vida, etcétera, donde de alguna manera laten en los mundos sensibles, laten las potencias capaces de cambiar las cosas. Entonces necesitamos un paradigma que no nos ciegue a los mundos sensibles, que no haga el vacío con respecto a los mundos sensibles, que no nos arranque los ojos con respecto a los mundos sensibles. Al revés, que nos haga sensibles a todo eso. Necesitamos un paradigma que refine, que afile, que intensifique nuestra sensibilidad con respecto a los mundos sensibles, porque es en los mundos sensibles donde están las potencias capaces de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, pongo así un ejemplo. Bueno, es como, por ejemplo, ha sido mi pelea durante mucho tiempo en el 15M, ¿no? Digamos, yo siempre decía, para poder cambiar las cosas hay que mirar lo que el 15M está haciendo, mirar muy concretamente las cosas que el 15M está haciendo, ¿no? Cómo se construye, cómo se hace, cómo se piensa, cómo se construye este campamento, no digamos separarse de eso para establecer el plan, no, lo que hay que hacer es, por ejemplo, un partido que tome el poder. No, vamos a mirar lo que está pasando para intentar impregnarnos de esa sensibilidad y digamos, llevar esas potencias todo lo lejos que podamos, ¿no? No entrar en contacto con las potencias, no separarnos de ellas, ¿no? Y, sin embargo, mi impresión es que seguimos pensando que la manera de pensar lo que hay que hacer en política es separarse de lo que está pasando y pensarlo especulativamente y luego intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, esto sería un poco el paradigma del gobierno y mi no encaje en él. No sé si seguimos con el... Sí. Bueno, entonces el paradigma del habitar. El paradigma del habitar sería otro paradigma, es decir, otra sensibilidad, otra mirada y otra manera de hacer. Y bueno, entra en tensión y en contraposición todo el rato con el paradigma del gobierno, ¿no? Esta parte es un poquito más abstracta, pero espero que vosotros estéis, cuando yo hablo, también como pensando en cosas que os resuenan, ejemplos prácticos y así, porque en esta parte faltan un poco, ¿no? El paradigma del gobierno, del habitar, perdón, no hace el vacío, no se arranca los ojos, sino que pasa por percibir lo que hay de manera muy sensible, palpar la potencia, palpar las potencias de lo que hay, ¿no? Y esto lo podemos llevar a política, pero lo podemos llevar a la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que en una relación, qué es lo que hace que haya algo ahí, hace que haya ahí una potencia, ¿no? Pues hay que atreverse a palparlo, hay que atreverse a tocarlo, ¿no? A sentirlo. Es un poco esto que dice Deleuze, ¿no? Este filósofo francés muy bonito, de tenemos que aprender a creer en el mundo. Para el gobierno no nos enseña a creer en el mundo. El mundo es lo que te está engañando todo el rato. Vas a ver palos doblados, vas a ver, te vas a equivocar un montón. Y el paradigma del gobierno sería volver a creer en el mundo, volver a creer en lo que tenemos en la punta de los dedos y en lo que vemos, en lo que tenemos ante los ojos, ¿no? El paradigma del gobierno no proyecta lo que debe ser. Habíamos hablado antes, el paradigma del habitar no proyecta lo que debe ser. Habíamos hablado de que el paradigma del gobierno proyectaba el deber ser y luego lo llevaba a la práctica. Primero el plan, luego la ejecución del plan, ¿no?
Aquí se trata más bien de detectar y entrar en contacto con los puntos de potencia que ya existen. Detectar y entrar en contacto con los puntos de potencia que ya existen. La potencia de lo que está generando algo, lazo social, sensibilidad, nuevas formas de vida, de lo que está ya cambiando la realidad, ¿no? No mirar arriba al plan y no mirar a la realidad, sino poner toda nuestra atención en la realidad y en lo que en la realidad ya encontramos como semillas de potencia, ¿no? Esto sería el segundo paso del paradigma del habitar. Y el tercero, no aplicar y forzar. El paradigma del gobierno aplica y fuerza, coge el plan, lo llevo a la realidad, ¿no? Y gano la batalla. En el paradigma del habitar se trata de cuidar, acompañar y favorecer los potenciales que encontramos en cada situación, ¿no? No empujar la realidad hasta que sea lo que tiene que ser, ¿no? Sino algo más parecido al surf, digamos, que sería más bien acompañar a la ola sería la potencia, algo que está creando, un proceso de creación de algo que nos interese, hasta donde tenga que llegar, ¿no? No se trata de domeñar a la realidad, domesticar a la realidad, bajar línea a la realidad, enderezar la realidad, sino que se trata más bien de acompañarla hasta donde ella nos lleve, ¿no? Como una ola, cuidar, acompañar y favorecer. Bueno, creer en el mundo, voy a, así poquito a poco, ya para terminar, cada uno de estos pasos. Creer en el mundo, detectar las potencias, acompañar las situaciones. Creer en el mundo significa que el mundo está hecho de líneas de fuerza, de alguna manera. Para mí está hecho de líneas de fuerza. Líneas de fuerza que nos afectan, ¿no? Estamos afectados por cosas que pasan, por un amor, o por una muerte, o por un acontecimiento, o por un problema, ¿no? Estamos afectados por líneas de fuerza, ¿no? La idea sería, el paradigma del habitar lo que nos enseñaría sería a partir de ahí, parte de ahí, no parte de lo que debe haber, de lo justo, de lo que parte de ahí, parte de lo que en ti mismo está vibrando como afecto y como afectación, ¿no? Un problema, o una pregunta, o un amor, o una pasión, ¿no? Algo que te está haciendo problema, algo que ya te está moviendo, pues parte de ahí, ¿no? No lo minusvalores, parte de ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, el paradigma del gobierno, la idea de libertad que decíamos antes, es una idea de libertad como independencia. El paradigma del gobierno, ser libre, en el paradigma del gobierno es ser independiente de lo que pasa, ser un héroe capaz de imponer a la realidad lo que tiene que ser, ¿no? El paradigma heroico es el paradigma heroico por excelencia, ¿no? La realidad será lo que quiera, pero yo consigo domeñar a la realidad e imponerle lo justo, digamos, ¿no? Entonces es la independencia con respecto a la realidad. Sin embargo, en el paradigma del hábitat, en realidad la libertad es una no libertad también, porque hay algo que tú no eliges, que sería un poco lo de, yo entiendo lo involuntario y lo no intencional. Tú no eliges lo que te va a mover. Tú no eliges que alguien importante se te vaya a morir, no eliges de quién te vas a enamorar, ni eliges el libro que te va a afectar, ni eliges la inclinación que en la vida te va a llevar hacia un sitio o hacia el otro. Eso es algo que te va a pasar y que tú no vas a elegir y que no vas a ser soberano con respecto a eso. El paradigma del gobierno es la soberanía, la idea de que somos reyes, que elegimos y que gobernamos la realidad. En el paradigma del gobierno, la potencia que te empieza a llevar hacia un sitio o hacia otro, en una creación, en un amor, en una política, lo que sea, tú no la eliges, te atraviesa ella, ¿no? Lo que pasa es que la libertad sería aprender a hacer con algo que nos hace. Sería como una mezcla de dependencia y de potencia, ¿no? Que hay pues un filósofo que se llama Lyotard que viene a pensar esto como una política en femenino, él dice, ¿no? La relación entre poder e independencia es parte de una política viril. La relación entre dependencia y potencia es la definición de una política en femenino, digamos, ¿no? Dependencia en el sentido... dependencia porque tú tienes que hacer algo con eso que te hace, ¿no? Tú tienes un afecto, pero tienes que saber luego hacer algo con lo que te hace. Por eso en Lyotard es muy bonito también que él habla de una pasividad activa. Pasividad en el sentido de que recibimos, ¿no? También se hablaba en la primera parte, hay una recepción de algo que tú no eliges, pero luego hay una parte de actividad, hay una parte de saber hacer con lo que te hace, de crear a partir de lo que te afecta, ¿no? Creer en el mundo. Sí.
por situar, no hay detrás de los dos paradigmas que nos presentas una concepción del sujeto que antes has identificado con Kant y ahora no estaríamos en Hegel, y en esa discusión y tensión permanente que atraviesa toda Europa entre, entre ese sujeto de Kant, abstracto, racional, etcétera, y la vuelta, ¿no?, al sujeto situado de Hegel. Eso tengo que volver el año que viene bien estudiado para responder. Yo creo que hay una idea de un poco de no sujeto en el paradigma del habitar, en tanto que no es el sujeto el que decide lo que hay que hacer. Hay olas en la realidad. Entonces, se trata de detectar y acompañar potenciales, intensidades, afectos, corrientes, pero que tú no las creas. Sí, por eso retomo a Hegel, porque él habla de ese sujeto, se pelea con Kant desde ahí, de que somos sujetos situados en un tiempo, en un contexto, en un lugar, en afectos, en emociones, no sé, es como una contestación del romanticismo a la Ilustración hasta cierto punto, ¿no? Entonces, desde ahí, digo, que parece que esa tensión, en ella andamos siempre moviéndonos, ¿no?, de alguna manera. Simplemente reseñaría es que en la idea del paradigma del habitar hay un poco una idea no sé si de otro tipo de sujeto, porque no hay un sujeto que decide lo que se va a hacer, el plan, y que luego lo lleva a la práctica. Hay más bien, digamos, un no sujeto, en tanto que vamos a escuchar qué está pasando, vamos a sentir qué está pasando y vamos a acompañar eso que está pasando. El sujeto vendría luego, el sujeto nunca sería de vanguardia, ¿no? Por eso, digamos, a mí me gusta mucho pensar la militancia en política como una retaguardia, no como una vanguardia. El militante, el activista, viene después. No es el que dice, vamos a hacer esto, y el que empuja la realidad para que sea conforme al plan. Es el que es muy sensible a qué está pasando, por dónde está circulando la potencia, por dónde, y acompaña eso, y favorece eso, ¿no? Bueno, detectar las potencias sería un poco esto, ¿no? Detectar dónde hay potenciales, donde hay principios de movilidad. En cada situación que vivimos hay un principio, hay una potencia. Algo está pasando o está no pasando, ¿no? Pero yo creo que estamos muy mal entrenados emocionalmente para captar una potencia, ¿no? ¿Qué es lo que en una relación, qué es lo que en una discusión o en una conversación está, digamos, como está haciendo, consistiendo, está creando una potencia, puede llevarte a otro sitio, ¿no? Estamos, yo creo, muy mal educados para sentir las potencias, para sentir los potenciales, ¿no? Es muy importante para sentir un potencial darse tiempo, darse tiempo. Yo diría que como un consejo, digamos, de los pocos que se me ocurren para ver cómo captamos las potencias, ¿no? Si tú estás en una situación nueva y ya sabes lo que esa situación nueva es o tiene que ser, quiere decir que no la estás percibiendo, quiere decir que te traes algo ya de casa, de tu plan previo, ¿no? Si yo llego al segundo día, al 15M, y digo, bueno, esto está clarísimo lo que es y tiene que constituirse en un par... Quiere decir que no estoy escuchando nada de lo que ahí está pasando. Porque captar las potencias, impregnarse de su sensibilidad, pasa por darse tiempo. Pasa que somos muy impacientes. Somos muy impacientes, siempre queremos llevar la cosa a un sitio. Si no está inmediatamente claro qué es lo que ahí está pasando, nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Pero darse tiempo para qué está pasando aquí. ¿Cuál es la novedad que esta situación me está ofreciendo? ¿Qué es lo que esta situación tiene de nuevo? ¿Por dónde está circulando la potencia? Darse tiempo, ¿no? Para pensar la organización en claves del habitar y no del gobernar, ¿no? Sí. Bien, y acabo con esto. Y luego sí, nada, el acompañar las situaciones, ¿no? Sería el tercer paso. Ya no tanto ejecutar un plan, acompañar la situación, ¿no? Favorecer, cuidar, hacer crecer, etcétera, ¿no? Yo creo que los dispositivos malos de organización son los que enderezan lo que está pasando al, digamos, meterlo en un esquema preconcebido, ¿no? Es decir, bueno, lo que está pasando es que deberíamos ir para allá. Entonces lo que hay se estrecha y lo llevo en la dirección que yo quiero, ¿no? Los dispositivos buenos digamos, de organización, desde el punto de vista del paradigma del habitar, serían más bien los que dejan pasar las cosas. No dejan pasar, dejan ser las cosas. No dejan pasar, sino dejan ser, ¿no? Pensar, por ejemplo, más en términos de regiones de tránsito, no tanto de acumular, ¿no? En términos de cómo podemos, por ejemplo, en el 15M, cómo podemos montar una forma de organización que deje la potencia de lo que está pasando ser. No que le diga ya lo que tiene que ser, sino cómo podemos inventar un mecanismo para que esa potencia crezca
tenga su camino como una semilla que, digamos, que crece, ¿no? En vez de forzarla, en vez de estirar de ella, en vez de, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la potencia pase? Por eso a veces son formas de organización muy basadas en el vacío. Los chinos ponen todo el rato, parece ser, estas imágenes de organización, un fuelle, la boca, un valle, lo que deja pasar, ¿no? En vez de decir ya lo que tiene que ser, lo que deja pasar, ¿no? Y pensar también la organización en términos de un transformador de la energía, ¿no? Si lo que hay son energías o potencias, ¿no? Pues cómo podemos no capturar esa potencia, sino relanzarla una y otra vez, ¿no? Entonces, en un transformador, pues digamos, la energía primero te afecta, te atraviesa, lo que hemos dicho, hay algo que me toca, hay algo que me atraviesa, hay algo que me afecta, ¿no? Y luego, cómo hacer para que la energía salga distinta por el otro lado, ¿no? Ese es el proceso de creación. Siempre que nos pasa algo en la vida, que notamos que algo nos ha pasado en la vida, conociendo a alguien, leyendo un libro, estando en un sitio, haciendo un viaje, hay algo que nos afecta, digamos, ¿no? Pero luego tenemos que hacer nosotros algo también con la afectación, ¿no? Se puede escribir un diario, o se puede cambiar de hábito, o se puede cambiar de pareja, o se puede cambiar de trabajo, pero tienes que responder a eso que te ha atravesado, de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el proceso de relanzamiento de la energía. La energía entra por un lado y sale por otro gracias a nuestra creación. Entonces, pensar la organización en términos de transformadores y no de acumuladores, ¿no? Bueno, ahí me paro con lo de la primera parte. No sé si tenéis preguntas sobre esto sobre todo este mogollón que es la verdad, un poco denso. Pues tenía algunas preguntas, bueno, que me pareció muy interesante. Antes, en algún momento, has establecido como una dialéctica entre pensamiento, ideología u opinión, ¿no? Y quería preguntarte si crees que el concepto de ideología como herramienta o como dispositivo no es lo suficientemente operativo para el tiempo que está por venir, ¿no? Esa era una de las preguntas. Y por lo tanto también el de partido, porque ya lo has dicho claramente, ¿no? Pero bueno, como están bastante unidos, ¿no? Y luego, sí, también preguntarte, ¿no? por el tema de la lógica de partido. Bueno, que hay pensadores políticos contemporáneos que son firmes defensores de esta lógica, como Chantal Mouffe, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, simplemente como herramienta de articulación, ¿no? Sí, para finalmente conseguir transformaciones, ¿no? efectivas. Bueno, y también cuando has hablado de Lyotard y como una política femenina, me parece muy interesante, hablando de potencia y dependencia, no sé, he pensado... Si se podía establecer, yo no he leído esas reflexiones de Lyotard, si podía establecer una relación entre este planteamiento que has comentado de Lyotard y la potencia del no de Agamben, esa especie de negatividad también liberadora o resistente y tal. Y nada, eso, nada más, gracias. Todos los autores. O sea, me enamoro siempre de los franceses, la verdad. Tengo una cosa con señores franceses, así de mediana edad, o ya muertos, pero realmente no me caso con ninguno. Creo que una buena relación con el pensamiento es una relación promiscua, realmente, ¿no? Todos los grandes pensadores te piden que te cases con ellos, ¿no? Oye, quiéreme a mí y no a Agamben, quiere a Rancière y no a Badiou, quiéreme a Butler y no a... Yo creo que, en fin, yo la verdad es que no me caso con ninguno, intento aprovechar un poco lo que en cada situación me permite pensar, realmente. Entonces, ahí soy un poco incoherente. Bueno, desde el punto de vista del gobierno, de la plenitud, de la coherencia, pues yo voy agarrando, no me intento casar con ninguno y sobre todo cojo los que me sirven a mí para pensar eso primero que hemos dicho que es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es lo que en ti ya se está moviendo? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Qué es lo que te está haciendo pregunta, problema, ¿no? Para mí tengo un punto utilitario en mi relación con la filosofía, ¿no? Yo los agarro según lo que me sirven también para pensar. Bueno, pues otro de estos franceses de los que me enamoro, Rancière, que ahora igual estoy más con Lyotard, pero bueno,
también Ranseres me deja, pues él dice, habla del esquema pedagógico de la política, ¿no? Entonces, que él dice, mientras sigamos pensando en términos del paradigma del gobierno de verdad y de mentira, de que está la verdad, pero luego la gente no hace más que ver el palo doblado, porque no hace más que ver la televisión, porque no hace más que consumir, porque no hace... El partido, por tanto, el depositario de la verdad, tiene sobre todo una misión pedagógica. Hay que explicar las cosas. Hay que explicar las cosas como un maestro en una pizarra. A la gente que no se entera. Está ahí están viendo el palo doblado todo el rato. Hay que explicarle a la gente lo que son las cosas que no se dobla. O por ejemplo, que lo que pasa a ti con tu desahucio o con tu problema económico, pues tiene que ver con una cosa que se llama capitalismo, no con lo que a ti que te va mal en la vida o algo así, ¿no? Entonces, según la idea de ideología, que la estoy utilizando ahora en ese sentido simplemente, como se ha utilizado en tanto que mentira, en tanto que opuesto a la verdad, en tanto que opinión, la ideología, ¿no? Pues claro, ¿qué crea? Crea la función de que el actor político lo que tiene que hacer es desvelar la verdad, comunicarla a las masas. Una misión sobre todo pedagógica, ¿no? Una misión sobre todo pedagógica. Hay que enseñar a la gente, porque la gente no hace más que ver el palo doblado. Y el palo no se dobla, pero para ver el palo que no se dobla necesitas la ciencia. La gente no tiene la ciencia, pero el partido sí que la tiene. Entonces el partido va a enseñar a la gente, pedagogizar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, sería un esquema muy propio del paradigma del gobierno, pero no nada del paradigma del habitar. En el paradigma del habitar tendríamos más bien que confiar en que ya sabemos, en que hay algo de lo sensible, hay algo de nuestra manera de razonamiento sensible también, que ya sabemos, que la gente no necesita que le expliques. Que lo que necesitamos es, digamos, abrir espacios de encuentro, de pensamiento, de palabra, como el 15M, digamos, pero no tanto enseñar a la gente. No habría esa diferencia entre la gente que no sabe y los que saben enseñando a los que no saben, ¿no? Sino más bien la idea de una igualdad de las inteligencias, dice Rancière. Hay una igualdad de las inteligencias, ¿no? Que no quiere decir que todos sepamos lo mismo de física cuántica, sino que hay una inteligencia en nosotros, una potencia, y somos iguales. Y lo importante es encontrar espacios donde esa igualdad se verifique, donde la palabra sea igual, donde no manden los expertos, donde no manden los que supuestamente saben, donde no mande una élite de los que conocen la ciencia de no sé qué, no, sino hay una palabra de igualdad. Entonces, el término de ideología me parece muy propio en este sentido de mentira, de engaño, de confusión, interesada para que no se vea más que el palo doblado cuando en realidad está ocurriendo otra cosa. Me parece que es un término muy de la ideología, del paradigma del gobierno y que construye el partido como máquina de explicación, ¿no? Todo lo de Podemos y lo de Chantal Mouffe y lo de la hegemonía es un poco distinto y es un mogollón meterse ahora en eso. Pero de alguna manera también tiene que ver con que los intelectuales son los que pueden más hacer política, los que saben hablar, los que articulan discurso, ¿no? No cualquiera. Porque hay gente que se traba, que, oye, no sabe lo que dice. En las asambleas del 15M hablaba realmente cualquiera. Hablaba, había una potencia del cualquiera. Espacios abiertos a cualquiera. El que se traba, el que se lía, el que sabe, el que no sabe. Espacios abiertos a cualquiera. Pero cuando hay otra idea de la política, de que lo importante es explicar las cosas, pues tienen que irlas a explicar los que saben. Porque imagínate que van a Pastor un cualquiera, se lo come, ¿no? Tiene que ser alguien rápido, tiene que ser alguien... Entonces... política de los intelectuales, que son los que articulan discurso y explican, y que aparecen en la televisión explicando a la gente, oye, lo que te pasa, no te creas que es lo que te dicen, tu desahucio tiene que ver con los bancos, no tiene que ver con que hayas tenido mala suerte en la vida, ¿no? Explicación del mundo. Entonces, el término de ideología es más propio del paradigma del gobierno y construye la política como una práctica de explicar el mundo a la gente que no lo sabe, ¿no? Eso está claro. Y lo de Mouffe, porque es muy largo, la verdad, y tampoco soy un experto en el pensamiento de la hegemonía, pero bueno, podríamos hablar de ello luego, pero igual es un poquito largo ahora. Y no sabría ahora mismo cómo hacer el vínculo entre la idea de Lyotard, de la potencia de la dependencia, y la de Agamben, la verdad, no sabría. Pero creo que es bonito esta idea de que lo que potente en la vida es involuntario. De que cualquier cosa que tú estés,
E incluso tú te vas un poco tú no vas a querer al principio, ¿no? Yo estoy bien como estoy. No voy a cambiar, no voy a cambiar, por ejemplo, de ideas o empezar una nueva investigación o irme de viaje. O igual incluso tenemos una parte de nosotros que se niega a eso que nos toca, porque eso que nos toca nos afecta, nos alcanza, nos descoloca, nos va a mover, nos va a desplazar. Y entonces hay algo en nosotros que tampoco lo quiere, ¿no? Pero yo diría que hay una potencia en pensar que los procesos de creación, tanto en el arte como en el pensamiento como en la política, tienen que ver con algo involuntario, que tú no eliges, que tú no gobiernas, que tú no controlas, que tú no decides, sino que te pasa, y que lo que tienes que hacer es saber hacer con eso que te pasa. Entonces, lo que, bueno, en filosofía se llama la potencia de lo involuntario, ¿no? Y hay un libro muy bonito escrito sobre Gilles Deleuze, sobre esta idea, la potencia de lo involuntario. Hay algo que es azaroso, ¿no? Esto que es la canción de Radiohead de Love is an accident, ¿no? Eso es un accidente que te va a pasar. No vas a decidir tú, pues me va a pasar tal y va a ser con ojos azules. No, te va a pasar y tú no sabes quién te va a afectar, quién te va a conmover, ¿no? Lo que puedes tú, la libertad que te queda es hacer algo con lo que te hace, ¿no? Pero yo creo que es muy potente y totalmente contrario al paradigma del gobierno, claro, es partir de lo involuntario, partir de fuerzas que ya nos afectan, de cosas que ya nos pasan. Oye, este libro me lleva por aquí, este autor me lleva por acá, este viaje me ha hecho descubrir otro mundo, otra manera de vivir, ¿no? Entonces, ser muy sensibles a eso, en vez de intentar gobernarlo, no, pero es que yo no puedo ahora cambiar de ideas, yo tengo que seguir con esto para triunfar, para hacer un paper, ser muy sensible a las corrientes que nos están afectando e intentar hacer algo con esas corrientes que nos afectan, ¿no? Pensar en la potencia de lo involuntario. Pero no sabría cómo... Me pilla pronto para responderte a lo otro. Igual lo podemos pensar mientras paramos, ¿no? Venga. Tenemos media hora, ¿no?, de descanso. Y vamos a tratar de habitar tres ejemplos que nos sirvan un poco para desarrollar esta idea. Y eso, ahora hay media hora, no sé si... Abajo hay una máquina de café, también al lado está en la biblioteca de la Universidad de Deusto, en el sótano, también hay una especie de cafetería y por ahí. Y nada, hay que volver en media hora, ¿vale?